Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las primicias, las diferentes corrientes de pensamiento. Estos son los temas que hemos preparado para usted este día. ¿Vivimos seguros? Nos acompaña el director de la Policía Nacional, el comisionado John Omar Durham Castillo, para explorar respuestas a esta interrogante. ¿Ganamos o perdemos la batalla contra la delincuencia, contra la violencia? El exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, nos acompaña y el ex viceministro de Gobierno y Justicia, Severino Mejía, también estará con nosotros. Cacería de inversiones y otros temas, porque estará con nosotros el ministro consejero para inversiones, José Alejandro Rojas. Pendientes. ¿Realmente vendrán las inversiones? ¿Es una ficción? ¿Es propaganda? ¿O es realidad? Elisa Suárez, presidenta de APD, y Mariano Mena, dirigente sindical, están invitados. Y cerramos con un diagnóstico de la pandemia y la vacunación. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Marta Illueca, investigadora clínica, estará con nosotros. Don Danilo Toro, saludos, bienvenido. Hola Hugo, aquí estamos, una semana que se perfila de presión, de estrés, el apremio, la carrera por vacunar a la población pues no se detendrá, al contrario aumentará de ritmo y hay que vencer todos los riesgos que están todavía vigentes en el país. Hay que vencer el miedo. Usted se crea sus propios miedos y reacciona a partir de los miedos. Y ese no es un buen consejero. Infórmese. Busque información confiable, que es lo que tratamos de darle cada día aquí en Debate Abierto y en todos nuestros espacios informativos. Pero a propósito de miedo, ¿usted cómo se siente en Panamá? ¿Se siente seguro? El ministro de Seguridad dijo que este era un país seguro y de paz. Esa fue una cita de esta semana que causó mucho debate. El director de la policía nos acompaña, el comisionado John Omar Durham Castillo. Bienvenido a Debate Abierto. Buenos días a toda la teleaudiencia de este tan escuchado programa. Buenos días, Hugo. Buenos días, profesor Danilo Toro. Tema de seguridad, un tema muy interesante. Muy interesante. Y yo quiero comenzarlo de la siguiente forma. Quiero compartir con usted estas primeras planas de los periódicos. Yo creo que es de esta última semana. Producción lo eligió. Vamos a ver estas primeras planas para comenzar a conversar. Esto es lo que leen los panameños y que lee el mundo día a día. Aquí están. Vamos, las primeras planas, señor productor. Compartirlas y a partir de ahí entonces comenzar la conversación de esta mañana aquí en Debate Abierto. Horroroso hallazgo, principal titular. Vamos con el siguiente periódico. Estos son los diarios en Panamá. Por malos le botaron las llaves de las jaulas. Bueno, no creo que ese es el principal, ¿no? Pero en fin, allá arribita vemos un policía en la esquina, no logro leer en la distancia. 65 muertos, ya van 65 muertos. Seguimos con la siguiente primera plana. A la cajera la asesinaron en Arraiján. Y solo leemos el principal titular, o el más grande, el más llamativo. Ejecutado en Nuevo Tocumen. Sus verdugos están con la soga al cuello. Estos son titulares de periódicos de la última semana aquí en Panamá. Chama enredada en asesinato de Coclesano. Periódicos El Siglo, periódico Mi Diario, nadie lo reclama. Se refiere al cuerpo sin vida de una persona que fue encontrada en Costa del Este. ¿Qué nos dicen estas primeras planas del tema seguridad y violencia en Panamá? ¿Qué lectura le da usted? Bien. Referente al tema de seguridad en nuestro país, primero tenemos que ver que la seguridad no es de uno, es de todos. El primer anillo de seguridad en nuestro país
es el entorno, es quien está a nuestro alrededor, somos nosotros mismos. Pero hay algo interesante, muy interesante en este tema. Cuando vamos a ver el delito de mayor impacto, y es lo que señalan estos diarios, son los homicidios. Así es. En lo que va del año, llevamos 282 homicidios. De los 282 homicidios, 168 homicidios que se han cometido en este año ya han sido resueltos con personas juzgadas. Pero el total de los homicidas capturados en este año ya vamos por 204. O sea, delitos que se cometieron en años anteriores y que están siendo resueltos. Hay una efectividad de los organismos de investigación de la Policía Nacional. Vamos a hacer un alto allí, porque cuando uno le hablan con cifras suenan frías, pero estamos hablando de 282 seres humanos que murieron víctimas de la violencia o en medio de una situación de delincuencia. ¿Qué diferenciación hacen ustedes en este renglón? Porque leí que hacían una relación de que el 70% de los homicidios guardaban relación con el narcotráfico, o la cifra está equivocada. Con el tema de los homicidios, el 70 o un poco más están relacionados al crimen organizado nacional y transnacional. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que el principal generador de homicidios en nuestro país es el crimen organizado. Y nos vamos un poco más allá. El nervio motor, o uno de los nervios principales, es el delito relacionado, el delito de droga y los delitos conexos o delitos relacionados a droga. Vamos a ese punto. Si el 70% de los homicidios están relacionados con el crimen organizado y con el narcotráfico, entonces podemos llegar a la conclusión de que el narcotráfico está reinando en Panamá, de que el crimen organizado es el que está haciendo valer sus leyes en Panamá. Precisamente, el narcotráfico no está reinando. Nosotros, como organismo de seguridad, estamos reinando y estamos dando una respuesta a cada uno de estos delitos. Le digo, por ejemplo, este año ya llevamos aproximadamente 73 toneladas de drogas incautadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente la cantidad de drogas incautada, lo que pasa es que el crimen organizado utiliza nuestro principal rubro económico, que es el servicio para desarrollar sus actividades ilícitas. Recientemente se desarticuló una organización criminal donde más de 77 personas están a órdenes de la autoridad competente, que generó el año pasado un sinnúmero de homicidios en el sector oeste y en un centro penitenciario. O sea, no producimos droga, pero la droga sí está afectando nuestra economía, y no en escalas a nivel crimen organizado, sino que es un fenómeno lluvia, que va corriendo y va derramando hacia abajo y va afectando. Yo quiero que esta conversación la vayamos intercalando con lo que dicen los televidentes. Yo dejo en el tintero el tema del 70% de las víctimas por homicidio, porque me parece que si el 70% están vinculados a narcotráfico, crimen organizado, entonces yo tengo que enfilarla contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el número de homicidios va a disminuir. Pero antes quiero compartirle lo que dice Alexander. Alexander en Twitter nos dice: ¿por qué no usan un estándar de condiciones físicas para las unidades de la policía y que estén en estado físico y mental óptimo para hacer su trabajo? La pregunta viene porque esta semana en redes sociales se habló mucho de policías pasados de peso. La policía en este sentido, ¿qué ha establecido? Bien. Y hay fotos en este momento ilustrando, mire, ¿ves? Que estas circulaban en redes a propósito. Continúa. Precisamente, nosotros tenemos que ver el todo. Nosotros también tenemos que velar por esos hombres y mujeres que ofrecen su vida por salvaguardar la integridad del resto de todos los habitantes que vivimos en este país. Un ejemplo claro, durante la pandemia, que aún no ha pasado, más de 6.800 hombres y mujeres hemos sufrido de COVID. Y obviamente estos hombres y mujeres, además de haber sufrido de COVID, siguen prestando servicio en la calle. Cuando usted dice hemos sufrido, ¿es porque usted lo dice con espíritu de cuerpo o usted ya padeció?
2 veces. 2 veces, wow. 2 veces. Ok. Y aquí estamos. Y estamos Bien. trabajando y estamos brindando ese servicio que tanto requiere nuestra comunidad. Y lo hacemos con amor. Lo hacemos porque tenemos que proteger y servir a la comunidad. Esa es nuestra vocación. Y referente a estos hombres y mujeres a los que usted se refiere, estamos realizando ciertas evaluaciones porque muchas de estas personas están enfermas. Sí. Y esas enfermedades tienen que ser tratadas con especialistas y hacia allá los estamos llevando. Ese aspecto es importante porque mucha de la crítica que se hacía era en son de burla. Y aquí debemos tener muy claro que muchos de ellos podrían tener algún nivel de enfermedad. Ya ustedes tienen el balance de cuántos tienen obesidad por padecimientos de salud y no es por descuido. En estos momentos se está haciendo una evaluación donde está trabajando de forma integral la parte de salud de la Policía Nacional y dentro de la parte de salud también están trabajando psicología y trabajo social, porque tenemos que ver el problema de una forma integral, totalmente integral, para darle respuesta a esos hombres que sufren una enfermedad y que no habían sido tratados y necesitamos que ellos se sientan parte integral de la policía y de la sociedad. Yo tengo un estudio de la Universidad de Panamá, revisé uno de UDELAS, tenía resultados similares. Y del universo que ellos estudiaron de la policía, el 85.3% tenían un nivel de sobrepeso. 83.6% de los hombres, 90.0% de mujeres. Y me llama la atención que reportaban que consumían, el 40% consumía bebidas azucaradas y que, se me perdió el otro porcentaje, pero consumían muchas frituras. Apenas el 13.3% reportó que consumía frutas frescas, 18.7% vegetales. No necesariamente tienen las mejores costumbres alimenticias, según este estudio 2018 de la policía. Y cuando vamos a ver, no es una costumbre solamente de los hombres y mujeres que forman parte de proteger y servir, es una costumbre de nuestro país que está muy apegado a esa tradición y esa tradición afecta a la salud. Entonces, nosotros dentro de la Policía Nacional tenemos que ver, y repito, el problema de forma integral. Claro. No podemos apartar a un hombre porque está obeso, a una mujer porque está obeso. Tenemos que ver cuál es el problema, por qué ese hombre y esa mujer ha llegado a ese estado. Y hacia allá estamos orientados. Y tiene que hacerse el análisis con esta seriedad, porque estamos hablando de un tema de salud. Lo que sí es evidente es que una persona que no tiene las mejores condiciones físicas no puede enfrentar a la calle a un delincuente. No lo puede correr. En una carrera se lo gana el delincuente. Pero hay un tema también importante, que es la capacidad de nuestros hombres y mujeres. Sí. Nuestros hombres y mujeres han sido capacitados, se siguen capacitando en diferentes ámbitos para enfrentar el delito, tanto el delito común como el crimen organizado. Y eso es de mucho valor, porque estos hombres arriesgan su vida en diferentes escenarios. Ahora bien, vuelvo al tema de los homicidios. Y fíjese que se lo dejé ahí en el tintero para que meditáramos en eso. Porque supongo que la policía ha hecho sus análisis de estas cifras. Si a mí me dicen el 70% de los homicidios están vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, entonces mi estrategia tiene que ser atacar el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, sabiendo que el enemigo está allí, que es la principal causa, ¿qué se va a hacer? Bien, precisamente, ¿qué estamos haciendo a nivel de seguridad? ¿Qué está haciendo la policía de todos y cada uno de los panameños y los que residen en este país? Nosotros estamos enfrentando el delito en varios ambientes. Primero, nosotros no producimos droga, pero sí estamos siendo afectados por la droga. La droga sí está afectando nuestra economía. La droga está afectando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y los delitos que hay alrededor de las drogas afectan a todo nuestro país. Y allá vamos. Estamos desarrollando, 3 factores importantes se están desarrollando. Uno, la lucha en contra del crimen organizado nacional y transnacional, como resultado de las operaciones recientes que se dieron, que involucró Puerto y el grupo criminal que operaba en el país y que ocasionaba una serie de delitos. 2, estamos viendo los delitos, el crimen que a los criminales criollos o
a los grupos criminales que operan en apoyo a las organizaciones criminales nacionales y transnacionales, llámese los grupos pandilleriles, que en lo que va del año ya llevamos 7 operaciones, que después que se implementa el sistema penal acusatorio, ha sido el año donde más operaciones antipandillas se han realizado. Y que este año las expectativas que tenemos debemos estar cerrando con más de 15 operaciones. Esas son nuestras expectativas y hacia allá vamos. Ahora, cuando se dan las operaciones, ustedes mismos nos han dicho que el resultado es que se genera violencia entre las bandas a las que ustedes intervienen. ¿Están preparados para evitar entonces que se dé esa situación de violencia entre bandas? Allá vamos. A ver. Luego, ¿qué está haciendo la policía? Estamos viendo la otra parte que no terminé, que es el delito común, el día a día. Sí. Pero la policía tiene otro elemento importante y que allí se está desarrollando de forma integral, lo está desarrollando todo el Ministerio de Seguridad, porque este es un trabajo de todos los estamentos de seguridad, que es la parte preventiva. En lo que va del año ya hemos reactivado, ya se han reactivado más de 2.000 programas de vecinos vigilantes. La Policía Nacional en el año, en lo que ha transcurrido este año, ha afectado de forma positiva más de 20.000 niños, jóvenes y adolescentes. Esto es positivo, porque a donde estamos llegando con la parte represiva en asocio con el Ministerio Público, por un lado, por el otro lado está llegando la parte preventiva, que es muy importante. Yo quiero que profundicemos en la parte preventiva, saber qué más se está haciendo, pero antes lo que le dije, cuando se interviene una banda, ustedes nos han dicho que de inmediato vienen las guerras para disputarse un mercado de drogas, por ejemplo. Sabiendo que eso ocurre, yo supongo que ya la policía está preparada para evitar entonces que siga la muerte por violencia y decirme que es entre narcotraficantes o delincuentes, sino que ya tienen controlada esa área. Ese es el trabajo que se está realizando. Ajá. Nosotros no estamos viendo las ramas del árbol, estamos viendo la rama, el tronco, las raíces y el bosque completo. Estamos trabajando de forma integral. De forma integral, porque antes de llegar a realizar esa operación antipandilla, estamos identificando a todos los que participan en la pandilla. Por eso es que usted ve que en las últimas operaciones incluso están siendo aprendidos menores de edad. En la última operación en Colón, en Altos de los Lagos, 9 menores de edad. Eso significa que nos estamos yendo un poco más allá del trabajo común. Vamos a lo que nos dicen en las redes sociales porque el panameño lo ve de una forma llana, simple y sencilla. Dice Polo Luis, que no creo que este no es Roa, este no es mi colega, no. Dice, ¿por qué no se aplica el plan mano dura? Así de sencillo, señor director. Una respuesta fácil. Nosotros no podemos actuar sin inteligencia. Todas las acciones que estamos realizando en estos momentos, Policía Nacional y el resto de los estamentos de seguridad, porque quiero que sepan que nosotros estamos trabajando de forma integral, lo estamos trabajando con inteligencia. Nuestro organismo de inteligencia con la Dirección de Investigación Judicial, cada paso que se está dando se está desarrollando con inteligencia. Nosotros no estamos trabajando para el día de hoy, estamos trabajando para mañana y mucho más adelante. Lo que me dice es que no son reactivos, son proactivos. Eso es lo que trato de interpretar. Así Bien. es. Ahora, en esa línea nos quedamos con lo que es la parte preventiva y me habló de vecinos vigilantes, pero la parte preventiva es mucho más amplia que ese programa. Me dijo que son 2.000, pero tiene que haber mucho más. Ese joven que en vez de sentir que tiene la salida por las bandas o por el narcotráfico o por el consumo de drogas, debe tener una alternativa en el barrio. ¿Qué se está haciendo? Bien, allí estos programas tienen que seguir creciendo porque es un problema multifactorial. Aquí hay muchos factores que intervienen. Entonces, como hay muchos factores que intervienen, también hay entes o organismos que tienen que intervenir en el saneamiento o en la prevención del delito. Entonces, a esos elementos tienen y van a participar y están siendo invitados para que se sumen a este trabajo que se está realizando, porque es un trabajo de equipo, es un trabajo no de uno, es un trabajo de todos. Y que no solo realiza la policía, muchos Así es. grupos organizados están relacionados. Y a propósito de organización, quienes se organizaron en las redes para darnos muchas preguntas son los televidentes. José Antonio dice, estoy cansado
no aguanto más con los policías en las calles, zona paga, estación, gasolina, iglesias, comercios, parques. Interpreto mal. No aguanto más. Confío con los policías pongan en las calles. Él confía que pongan más policías en las calles, zonas pagas, estaciones, gasolinas, iglesias. Lo que interpreto es que él quiere ver más policías en las calles, más policías visibles. Es que la respuesta al crimen no es llevar más policías a la calle. Ajá. Nosotros podemos llenar el país de policía, pero si nosotros no desarrollamos un trabajo efectivo, un trabajo proactivo, un trabajo que vaya enfocado a los delitos que nos están afectando, podemos llenar el país de policía y no vamos a tener respuesta. La respuesta es una policía efectiva y hacia allá nosotros estamos yendo. Los hombres y mujeres que trabajan en proteger y servir son hombres dedicados al servicio y son hombres y mujeres que están conscientes del papel que nos toca, disculpe. ¿Y por qué? Porque nosotros también somos parte de esta sociedad. Nosotros no somos de otro planeta o somos de otro país. Nosotros también tenemos que trabajar porque ese servicio que nosotros prestamos, que se llama seguridad, se redunda en beneficio de nosotros y de nuestra familia. Entonces es un trabajo integral, completo. Oiga, parece mentira, pero el tiempo se nos vino encima sin darnos cuenta. Una de las preguntas en redes que trato de resumir es que en estas últimas semanas se han disparado los robos de autos. ¿Qué es lo que ha pasado? Usted me habla de una policía eficiente, pero en las redes sociales usted ve por día 2, 3, 4, 5, 6, 7 anuncios de me robaron el auto, aquí está la placa, ayúdenme a localizarlo. Mire, en comparación con otros años, en los 7 primeros meses del año ya nosotros llevamos a nivel de Policía Nacional más de 620 autos recuperados. Precisamente el día de ayer se realizaron 2 operaciones en contra de estos grupos que se dedican al robo y hurto de autos. Hace menos de 3 semanas se desarrolló otra operación donde 9 personas fueron aprehendidas y están puestas a orden de autoridad competente. O sea, el trabajo que estamos realizando es un trabajo efectivo y tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más, porque así lo requiere para nuestro país. Entre más seguridad brindamos, mejor va a estar nuestro país. Pero también invito a la población, a todos aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando, que nos apoyen, que nos ayuden, porque este trabajo no es solamente de los 18.000 hombres que forman parte de la Policía Nacional. Aquí habitamos más de 4 millones de personas. Entonces, todos tenemos que contribuir a la seguridad. Vuelvo al tema de los homicidios porque me habló que había 282 homicidios hasta esta fecha. Algunos analistas dicen que este año pasará de los 500, tomando en cuenta que el año pasado terminó en 492. ¿Ustedes tienen el mismo cálculo o hay alguna estrategia para evitar que esto suceda? Bueno, le puedo decir que al día de hoy tenemos menos 20 homicidios en comparación con el año 2020. Y que el 2020 vivíamos en plena cuarentena. En el 2021 gozamos de muchas libertades y los homicidios están muy por debajo de lo que tienen algunos analistas previstos. Y les voy a decir algo más. El 59% de los homicidios que se han cometido este año han sido resueltos. Les digo algo. Chiriquí, 13 homicidios. De los 13 homicidios hay 11 que ya han sido resueltos y 2 que ya hay personas debidamente individualizadas esperando que la autoridad competente proceda. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo la batalla contra el AMPA? Efectivamente estamos ganando. Cuando vemos los delitos en su contexto general, hacemos una comparación 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Estamos pasando una pandemia. Hay desempleo. 2017, la tasa promedio de robos y de hurtos estaba en un promedio mensual de 800. En la actualidad estamos en menos de 400. El trabajo que estamos realizando es efectivo. Dejemos por hoy las cosas hasta ahí, el tiempo no da para más, pero hemos tenido un pantallazo bastante amplio y lo ponemos en perspectiva
don Danilo, en el siguiente segmento. Sí, ¿Sí? Así hay, que, hay todavía muchas cosas que revisar, Muchísimas sobre todo más. desde la perspectiva interna de la policía. sí, señor, y también en el día a día de la gente, porque los robos, los hurtos, etcétera, es lo que más preocupa a la población. Hoy no lo tocamos, no hubo tiempo, pero espero que nos visiten en otra próxima ocasión. Por supuesto que No sí. muy distante, ¿no? Que no pasen muchos días, ¿le parece? Por supuesto que sí. Porque este es un tema permanente. Lo ponemos en perspectiva. Luego de la pausa está un exministro de Seguridad con nosotros y un ex viceministro que es especialista en estos temas de seguridad. Pendientes en segundos, nada más aquí en Debate Abierto. Sí, los dos pelean. El tema seguridad es amplísimo. Tocamos solamente algunos temitas con el director de la policía, pero es digno que lo pongamos en perspectiva y nos acompañan esta mañana el exministro de seguridad, un exministro de seguridad y un ex viceministro de gobierno y justicia cuando tenía las dos denominaciones, ¿no? Está Severino Mejía con nosotros y también nos acompaña Rodolfo Aguilera. Gracias a los dos por estar acá. Muchas gracias. ¿Le dejó tranquilidad lo que conversamos con el director de la policía a usted? No, yo estoy realmente muy preocupado porque en el gobierno de Martinelli la cifra de homicidios más baja fue de 700 anuales. En el 2016 logramos reducirla a 390 y tantos, casi a la mitad. Y de junio del año pasado a junio de este año está en 500 largos, 550, 560. De manera que hay una situación grave. Yo siento que el gobierno tiene 4 brazos para luchar contra el delito y 3 de ellos se los ha amarrado a la espalda. Y está luchando contra el delito con un solo brazo. Explíqueme eso de los 4 Y brazos. el delito no tiene 4, tiene 8. Ajá. Explíquemelo de los 4 brazos. ¿Cuál está usando y cuáles 3 brazos tiene la espalda del gobierno actualmente? Bueno, la prevención primaria, Sí. que va dirigida a ese niño de 10 años que vive en situación de riesgo y que puede convertirse en delincuente. La prevención secundaria, que va dirigida a esos jóvenes que ya están en situación de conflicto con la ley, pero no han sido identificados por la policía, no han sido judicializados. La prevención terciaria, que va dirigida a los privados de libertad, no para evitar que delincan, porque ya delinquieron, pero para evitar que reincidan. Yo escuché al director de la policía hacer una exposición larga de su estrategia. No ha mencionado ninguno de esos 3 brazos preventivos, solamente ha hablado de represión. Incluso cuando habló de los vecinos vigilantes no buscan rehabilitar y reinsertar a un privado de libertad, por lo tanto no buscan la prevención. Los vecinos vigilantes lo que buscan es coadyuvar en la represión de la policía y tratar de que la represión se produzca de manera inmediata a la ocurrencia del delito o incluso unos minutos antes de que ocurra. Pero eso no es prevención. Yo creo que él está equivocado. Déjeme decirle algo. Y ya para cerrar esta idea, yo creo que el aumento de la criminalidad se debe a que la policía y el Ministerio de Seguridad está atacando la consecuencia del problema, no está atacando la causa. No está transformando a los violentos en hombres productivos, no está atacando la causa, está atacando el delito después que ocurre, que es lo que han hecho durante 30 años de periodo postdictadura y han fracasado. Hoy en día les damos 800 millones al año a los estamentos de seguridad, hace 20 años les dábamos 400 millones al año y no han podido resolver el problema. Don Severino, hay muchas ideas puestas sobre la mesa, pero comienzo con aquello de que los estamentos de seguridad están peleando como manco, con un solo brazo. Es lo que dice el señor Aguilera. Bien, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estos temas de la seguridad ciudadana, no hay duda que desde el año 1990 siempre fueron tratados de manera muy marginal el tema de la seguridad. Y las consecuencias las estamos pagando hoy. Y es que le dimos una prioridad a la represión. Y precisamente por ser la prevención, la falencia que siempre se ha destacado en la lucha contra la criminalidad,
y de la cual me acuerdo mucho de las palabras de Danilo Toro, esa tubería en la que entra el joven y sale convertido en un delincuente, llevó dentro del plan de acción del gobierno a elevar a ley de la República la política criminológica, que ya va a ser una realidad, porque en el día de ayer la oficina jurídica de la presidencia la aprobó y va a pasar a Consejo de Gabinete. Y por lo tanto, una vez pase a la Asamblea, esperemos que toda esa preocupación, inclusive que manifiesta el licenciado Aguilera, se convierta en una realidad. Porque es la prevención lo que le sale más barato al Estado. Y hablo del Estado, que es el que genera la certidumbre. Y en esa medida debemos ir mitigando poco a poco el problema de la violencia en términos generales, porque la violencia no es únicamente el homicidio. Aquí en Panamá hay 9 tipos de homicidio. El hurto y el robo es un tipo de violencia. La violencia doméstica que anda a disparar es un tipo de violencia. Tiene que ver en ese concepto de política de seguridad integral, ver el bosque completo y no la hoja del árbol, para poder atender de manera responsable como Estado, lejos de la política partidista, científicamente, académicamente, para comenzar a ver los resultados que la sociedad espera que se dé. Don Danilo. Sí, bien, como sabemos, la criminalidad es multidimensional, también se dice multifactorial, y hay toda esta gama de enfoques que ya ustedes han planteado. Ahora, como recién acabamos de escuchar al director de la policía, yo quisiera aprovechar la presencia de 2 señores que ya han experimentado el abordaje a los asuntos de seguridad ciudadana desde la perspectiva interna de la policía. Lo que nos decía el director de la policía era una policía que está enfrentando de manera creciente al crimen y puso énfasis en el crimen organizado, la criminalidad organizada. Pero no solamente eso, como ciudadano uno ve que en cuestiones comunes y corrientes como una situación de tránsito, un policía en un barrio, un policía en una situación espontánea o en caliente, como se dice en el argot de seguridad, reacciona para brindar el servicio policial y el ciudadano se le viene encima al policía. Es capaz de confrontar al policía, es capaz de atacar al policía. Y al policía se le ataca desde el punto de vista armado, con tiros, y se le ataca desde el punto de vista físico. Mi pregunta a los dos, ¿ustedes consideran que la policía está lo suficientemente sostenida por una estructura legal que garantice el cumplimiento de los servicios que ella tiene que brindar? Yo creo que la policía tiene un problema serio de entrenamiento. Hay que hacerle una reestructuración completa a la Academia de Policía y a la Academia de Oficiales. Tenemos una policía que tiene un problema de obesidad, diabetes e hipertensión gravísimo. Tenemos turnos todavía de 4x4, algo que yo vengo criticando desde que soy ministro, porque los turnos de 4x4 al final del año, el policía tiene 6 meses francos. Usted tiene un policía 6 meses franco en su casa y empiezan a inventar cosas. Tenemos 6 policías por cada 1000 habitantes. Costa Rica tiene menos de 3, Nicaragua tiene menos de 3. Y sin embargo, Costa Rica y Nicaragua tienen mejores índices de seguridad que Panamá. ¿Por qué? Porque tenemos un oficial por cada 2 policías. Tenemos muchos generales y poca tropa. Y eso pasa en el Senafrón. En el Senafrón hay turnos 30x30. Yo insistí que los eliminaran, porque en la policía deben ser turnos de 8x3 y en Senafrón deben ser turnos de 3 semanas por cada uno. Por eso tenemos tantos policías, porque la mitad están de día franco. Pero además la policía tiene problemas como el Fiscoy, algo que debe ser eliminado. La policía, el panameño le entrega 800 millones al año a los estamentos de seguridad y le dice, oiga, cuídeme la feria de Azuero. Y la policía le dice, no, si no me das plata extra no te la cuido. Eso es el Fiscoy. Eso hay que reestructurarlo completamente. Yo creo que el problema de la policía es que le han dicho a los policías, cada 4 años tú tienes tu ascenso garantizado. Imagínese una empresa privada en la cual den ascensos cada 4 años garantizados solo por el paso del tiempo. Se arruina. Deben decirles, si los índices de criminalidad disminuyen en tu circunscripción, ya sea estación de policía, subestación, provincia,
entonces te damos un aumento, como ocurre en el sector privado. Entonces yo creo que la policía tiene un problema serio y hay que reestructurarla. Yo lamentablemente estuve ahí 1 año y medio, 1 año y 10 meses, no tuve la oportunidad, pero cuando yo estuve en la PTJ tuve más tiempo y yo le hice un overhaul completo a esa institución. Y la policía necesita un overhaul, dice usted Por entonces. supuesto, no tengo ninguna duda. Ahora, este tema de los muchos generales para los pocos soldados, para la poca tropa, es algo que se viene insistiendo desde hace varios años. El tema es, ¿no lo corregimos, señor Mejía? Primero que todo quiero señalar, y es bueno hacer un poco de docencia, que cuando hablamos de seguridad no policialicemos la seguridad. Siempre nos enfocamos hacia ese objetivo, Policía Nacional. Este es un problema integral, un problema sociedad, un problema del Estado en su contexto general. Lo referente a la cantidad de caciques y de indios, eso fue heredado por esta administración, cuando en las administraciones anteriores se hicieron ascensos espurios, cuando se dieron situaciones de exoficiales que habían pedido la baja, ellos propiamente, y las administraciones pasadas los volvieron a reinsertar con el mismo rango y en menos de un año llegaron a ascender a subcomisionado y a comisionado. Se prostituyó la norma y por eso estamos viendo una estructura organizacional totalmente desdibujada. No llegó el momento ya de corregirlo. Bien, fue un En problema eso- heredado, pero en el eso- tema es, ya estamos a tiempo de corregirlo, Eso se ¿no? corrigió con el nuevo reglamento que se aprobó en los temas de ascenso el año pasado, para tratar de poner un control y lograr que esa pirámide adquiera la forma apropiada en una estructura de tipo policial. No hablemos de militar, pero eso es lo que hay que corregir porque se dio ese problema. ¿Será Una cada cantidad- 4 años o siguen 4 años? La norma cada 4 años. Por Entonces, eso- esto por eso que se hizo necesario que el Ministerio de Seguridad Sí. hiciera un nuevo reglamento, porque aquí se ascendía de manera discrecional, porque el jefe decía, bueno, vamos a ascenderlo, faltando pocos meses para que finalizara el gobierno del presidente Varela, se hicieron una serie de ascensos. Naturalmente que al entrar a la administración se eliminó todo este tema Por eso yo y ha producido insisto, una molestia. Por eso yo insisto en la pregunta, si usted considera que hay respaldo de la estructura legal al trabajo de la policía, a la actividad de la policía, al funcionamiento interno de la policía, o hay una disonancia entre lo que la ley establece hoy día y lo que la policía debe hacer. Mire, si usted examina, y perdón que intervenga, si usted examina el protocolo que existe actualmente, fue aprobado recientemente, es un protocolo, el protocolo de acción del policía en la calle, el protocolo de uso de las armas no letales, de las armas letales, etcétera, es tan complicado y tan difícil de memorizar y tiene tantas aristas y escenarios que un pobre muchacho de 19 años que acaba de salir de la academia de policía, cuando tiene que tomar una decisión en 2 o 3 segundos, se complica y termina en el piso, en una cuneta, abrazado, dándose golpes con el delincuente. Es necesario que la academia de policía sea reformada para que esta situación se solucione. Pero mire usted, de lo que estamos hablando aquí, de represión, eso es 1/4 de la solución. Los otros 3/4 son la prevención. No hemos hablado de ella. Pero hay Déjeme otro, decirle hay algo. otro tema, ¿eh? Hay otro tema. Hay otro tema, pero nos quedan nada más 3 minutos. Y hay algo que siento que, con su disculpa, don Danilo, hay algo que siento que puede ser una primicia, y es el tema de esta ley o propuesta de proyecto de ley de estrategia. Háblenos un poquito más de ese Sí, tema para dejar de la algunas política- primicias. la política para- criminal. La política criminal, por favor. La política, no, ojo, no es política criminal. Existe una diferencia entre política criminal, que es de carácter punitivo, Sí. y la política criminológica es preventiva. A ver. Esa confusión es la que siempre persistió. ¿Qué contiene este proyecto La- y qué va a cambiar con esta, La con esta nueva política ley? O instrumento. criminológica es un proceso sistemático que le va a dar realce a la prevención del delito, trabajando de manera muy articulada con todo el Estado como tal, asegurando en función de 7 ejes rectores que se alinean perfectamente a lo que aparece en la plataforma Ágora, y en la cual, licenciado, lo invito a que la revise para que vea usted los 175.000 aportes que ha dado
el ciudadano en 11 temas fundamentales. En el Estado, que es Estado justo y ético, el tema de seguridad, interesantísimo. ¿Y qué es lo primero que se resalta? La prevención del delito. Y casualmente la política criminológica está orientada, no es una fórmula mágica, porque tampoco, y los televidentes que me están escuchando no interpreten que aplicado o aprobado mañana ya se va a resolver el problema. Yo soy de los que aplaudo la puesta en marcha de una política criminológica, por cierto, terriblemente demorada. Así El es. hecho de que la estemos haciendo ahora pues refleja un déficit histórico Así del mismo país. es, así es. Ahora, el punto que yo quiero resaltar, que todavía no me ha quedado claro, es el hecho de que si hay un déficit de la capacidad, de la estructura legal con respecto al papel de la policía. Porque cuando yo escucho al director de la policía decir, hemos hecho tal cantidad de capturas, pero a su vez la reincidencia es un factor determinante de la vida criminal de Panamá, por algún lado tenemos la tubería rota. Eso por un lado. Y quiero dejar, en función de los menos de 3 minutos que quedan, hay una ola internacional de reforma policial. Estados Unidos, Chile, Colombia, abordada desde el punto de vista jurídico también. ¿Llegará esa ola a Panamá? Así mismo es. Bueno, mire, déjeme que le mencione 3 cosas. Cuando yo entré al Ministerio de Seguridad, a los 4 o 5 meses ya yo había implementado mi política criminológica, que yo mismo redacté en el eje de seguridad del plan de gobierno. Este gobierno se ha demorado 2 años en redactarla. Eso no está bien, estamos jugando con vidas humanas. Yo escuché al director de la policía decir que orgullosamente han resuelto el 60% de los homicidios. Cuando yo era director de la Policía Técnica Judicial, y yo no soy policía ni soy criminólogo, la división de homicidios de la Policía Técnica Judicial resolvía más del 90% de los homicidios. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Cuando yo terminé mi primer año, Colón había disminuido el número de homicidios de 34 a 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colón nunca había estado por debajo de 30. Y le reitero, ese no es mi campo de acción. Yo no soy policía, no soy criminólogo, no me dedico al derecho penal. Yo soy un abogado civilista que no tengo nada que ver con ese mundo. Si yo lo logré, ¿por qué este gobierno no lo ha podido lograr? ¿Este proyecto que se va a presentar en alguna forma va a cambiar esas cifras del que nos habló el director de la policía? No va a cambiar nada y le voy a decir por qué. Porque aquí hemos tenido al director de la policía y el ministro de Seguridad es policía. Este gobierno ya lo dijo. Nosotros no conversamos con la gente que está actuando mal. La madre de ese niño de 10 años que está en riesgo, que es una señora que se dedica a la prostitución, ya el ministro de Seguridad dijo, Mirones lo dijo, no hablamos con esa gente. Los jóvenes que están en situación de conflicto con la ley, que tienen 15 años y son 20 y ya andan dando malos pasos, ya el ministro Mirones e incluso probablemente el ministro actual ya dijo, no conversamos con esa gente y los que están en la cárcel, o sea que no van a resocializar, rehabilitar y reinsertar a esa gente. Y esa es la causa del problema. Y le digo algo, sí, perdón que interrumpa, yo no culpo a Pino. ¿Por qué? Porque Pino es un militar, él es un agente de la autoridad, él no es autoridad política. Yo culpo a los 6 o 7 civiles que se sientan alrededor de Nito Cortizo y diseñan con él las políticas de seguridad. Por haberlas diseñado tarde, de haberse demorado 2 años, pero también por decirle la represión te sube tu popularidad y la prevención te la baja. Por lo tanto, no hagas prevención. Tardía y represiva esta iniciativa. Sí. Es lo que dice el señor Aguilera. Yo no acostumbro a pulsear y entrar en discusiones que las respeto, pero me parece que hay una serie de errores históricos. La política criminológica se adoptó en los lineamientos generales en junio del 2006, que se adoptó el decreto ejecutivo 260 del 2006 en la administración de Martín Torrijos. Y fue la base para el diseño, actualizándola después de 2 talleres que se hizo con el Instituto de Criminología para actualizarla en función de las nuevas modalidades del crimen. El crimen muta, se transforma. Debemos partir de ahí. Y con respecto a lo que señaló Danilo Toro, en efecto, la ley de la policía, ley 18 de 1997, tiene que cambiar porque no puede articularse a las nuevas criminalidades que se están dando después de 24 años.
y por eso se pretende y está en fila una ley única de la fuerza pública que va a considerar lo que el licenciado Rodolfo Avilera señala, es cierto. Hay que potenciar la capacitación en términos generales. Sí. Ya el director de la policía está desarrollando nuevos procedimientos en la escuela de oficiales, doctor Justo Arosemena, para poder dar más materias institucionales y de alguna manera materias tangenciales de carácter culturales para que el policía sepa más de procedimientos policiales que de materias que la Universidad de Panamá le está Mientras hablamos impartiendo. todo esto, una pregunta cerrada para los dos. ¿Usted se siente más seguro hoy? ¿Sí o Yo no? me siento tranquilo. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque el 70-80% de los estudios de victimología que se han hecho, los panameños no han sido objeto de un delito. Claro, hay miedo. Naturalmente que hay miedo y es una percepción. ¿Y usted se siente más seguro hoy? Sí, por supuesto. El país ha pasado de 61.000 delitos denunciados anualmente a 80.000 que estamos al día de hoy. Y hemos pasado de 390, que fue homicidios anuales, a 550, 560, que es lo que estamos en el último año, de junio a junio, que hemos vivido. Déjame terminar con una frase. ¿No podemos más? O un comentario importante. Cortito, por Porque favor. tú vas a hablar de inversión. Sí. Y yo quiero hacerle una crítica a este gobierno. A ver, rapidito. El presidente Martinelli estableció una visa que se conocía como visa de país amigo. Ustedes van a hablar de inversión hace un rato. Esa visa iba dirigida a canadienses, europeos, argentinos, chilenos y uruguayos y norteamericanos, para que pudiesen venir depositando una cantidad de dinero pequeña en un banco local. Esa visa ha generado miles de pequeños empresarios europeos y canadienses en mi provincia y en la provincia de Bocas del Toro, y probablemente también en Pedací, no me consta. Y esos miles han generado decenas de millones anuales en gastos, en inversión y en empleo. Pongo el tema sobre la mesa en el siguiente El gobierno segmento. acaba de derogar la visa Sí, de sé país por dónde amigo, viene. y eso es un acto de negligencia grosera y un daño de cientos de millones que le están causando al occidente del país. Lo pongo sobre el No tapete pueden en el hablar siguiente de segmento. inversión si no restituyen esa visa. Lo pongo en el tapete en el siguiente segmento. Pausa y regresamos. El ministro José Alejandro Rojas nos acompaña. Este último mes, 2 misiones en búsqueda de inversiones. Vamos a hacer un balance de qué en concreto se ha alcanzado. Y nos acompaña el ministro José Alejandro Rojas, ministro consejero para asuntos de inversión. Bienvenido, señor ministro. Y también nos acompaña Carmen Gisela Vergara, de ProPanamá. Gracias por estar acá. Gracias. Señor ministro, comencemos con usted. El balance de estas 2 giras, Texas y Perú. Bueno, realmente es un trabajo en equipo. La embajadora Carmen Gisela Vergara, que dirige ProPanamá, tiene una junta directiva en la cual pertenecen diferentes ministerios, presididos por el MISI, que es el regente del comercio y la industria. Nosotros participamos del punto de vista para facilitar, una vez esos inversionistas estén interesados en Panamá, pues que la sobreburocracia no los espante de alguna manera, ¿no? Entonces tuvimos una primera gira a Texas. Estuvimos en un poco menos de 5 días en 3 ciudades. Estuvimos en la ciudad de Dallas, en la ciudad de Austin y en la ciudad de Houston. En un balance, disculpe, lo que tenemos en este momento en pantalla fue el encuentro con Millicom, que se habló ahí o se planteó una inversión de $250 millones en Panamá. Estamos hablando de temas concretos, aterrizando, señor ministro. Correcto. Millicom es una empresa pues, que tiene más de 4.000 colaboradores en Panamá, una inversión de 250 millones para poder modernizar la base de clientes de 800.000 clientes y más interesante también, conectar a 200.000 personas que no estaban conectadas. En este proceso ellos están en ese proyecto. En Panamá, antes de la pandemia, habían 700.000 personas en 1.199 comunidades no conectadas. Y el presidente ha tenido una serie de reuniones con Millicom, al igual que con otras telefónicas, digamos que empujando que se dé mucha inversión también para conectar a los no conectados. Porque la pandemia nos ha enseñado pues, que en muchas de estas áreas, así es como llega la educación y así es como puede llegar entonces también
la medicina y otros servicios. Lo hemos aprendido a golpes en algunas áreas con lo que ha ocurrido durante la pandemia, pero estos 250 millones dicen, estoy confiando en Panamá en este momento. Es una buena noticia y hay que destacarla. Completamente. También tuvimos en Dallas la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa Energy Transfer. Es una inversión de muchos cientos de millones. Obviamente. ¿Cuántos son muchos cientos de millones, disculpe? Bueno, eso es parte del estudio que se tiene que poder hacer, pero es sin lugar a dudas superior a los 500 millones y para no quedarme, para no sobrepasarme, porque pudiera ser bastante más. Pero el memorándum de entendimiento es de un tema general. Obviamente, lo que sea que se vaya a hacer tiene que ser algo que le funcione a la empresa, al Estado y al Canal de Panamá. Estamos hablando del tema gasoducto. Correcto, el gasoducto. Digamos, para sacarle punta al lápiz, que en este caso sí se le puso la lupa a la empresa, y una empresa que no necesariamente tiene un historial limpio, señor ministro. Bueno, yo discrepo totalmente con eso, Hugo. La empresa es rankeada número 67 en el mundo en tamaño. Es una empresa que factura 55 mil millones de dólares al año, cotiza en bolsa. Y yo preferiría que la empresa sea la que tenga que defender cada uno de los temas, pero específicamente pienso que el tema ambiental es un tema que de alguna manera ha preocupado a algunas personas, y lo entiendo, y pudiéramos hablar un poquito de las dimensiones. Antes de hablar de ese tema, me quedo con lo del historial, porque es una empresa que ha tenido sanciones por 19 mil millones de dólares. No poca cosa, señor ministro. Bueno, es una empresa que, como dije, cotiza en bolsa en Nueva York. Es una empresa que es considerada una de las más grandes y más importantes. Yo considero que se pudieran pedir las referencias que las hemos pedido nosotros en las instancias pertinentes en los Estados Unidos de América. ¿Y ustedes pidieron esa referencia antes o después de firmar este entendimiento? Antes y después. ¿El due diligence se realizó, señor ministro? Correctamente. ¿Ustedes sabían de esta cifra, por ejemplo? Mire, te lo pongo de esta manera, Hugo. Salió también un tema de unos derrames de 87 mil barriles. A eso iba. Esa empresa maneja todos los días, mueve todos los días 4.3 millones de barriles al día, ¿verdad? Si la empresa viene operando desde 1996, cuando uno cuantifica, ¿verdad?, se perderían alrededor de 3 barriles por millón. En mi vida anterior me tocó ser consultor de Six Sigma y Lean Manufacturing. Yo te puedo decir que eso es mejor que Six Sigma. Six Sigma serían 3.3 barriles por millón. Es decir, estamos hablando de tal vez una de las mejores empresas, por no ser la mejor empresa en ese tema específico. Ahora, la propuesta es hacia un gaseoducto y pudiéramos conversar un poquito del impacto que un proyecto como ese, que tendría que ser un proyecto de país, pudiera tener en la región. Estamos hablando de gas, no de petróleo entonces. Ellos están en todos los negocios, pero específicamente es para el tema de gas. Y me gustaría ahondar y profundizar en lo que eso pudiera significar para nuestro país. Profundice. Bueno, hoy por hoy, la mayoría de los barcos, ¿verdad?, no usan la ruta de Panamá para poder llevar el gas hacia Asia. Entonces, esto efectivamente nos daría a nosotros como país, cuando hablamos como país, incluye el Canal de Panamá, más oportunidad para poder hacer más negocios en favor de poder generar más empleos y ser más competitivos, al igual que tener más ingresos. Ese tema, disculpe, ministro, me deja una interrogante porque en el último año lo que fue el paso de buques con GLP por el canal aumentó en un 20%. Uno piensa de pronto, espérate, ¿estamos pensando en un gasoducto para competir con nosotros mismos? No, sería complementario. En efecto, esta empresa también ha tenido reuniones con el Canal de Panamá desde el principio. Ha sido algo que estamos en constante comunicación. Obviamente nunca sería un proyecto que afectaría el Canal de Panamá, y el Canal de Panamá no solo no debe ser afectado negativamente, sino más bien lo tiene que ver como, si lo ve como un negocio complementario, entonces en ese momento se haría. Mientras usted habla, la ministra dice que no, y no le hemos dado la palabra, porque usted decía que no.
No, que no yo- entra en competencia, no riñe que con no el canal. entra en A ver, competencia, correcto. apoye un poquito al ministro en esta línea, por favor. Bueno, definitivamente el Canal de Panamá es el activo más importante con el que Sí. cuenta nuestro país y nunca creo que ninguna administración, y por supuesto esta no será la diferencia, hará algo que pueda disminuir ese nivel de contribución del Canal de Panamá a la economía panameña. Todo lo que estamos tratando de hacer en temas de atracción de inversiones se basa precisamente no solo en que tenemos el canal, sino en todo lo que eso representa para la atracción de inversiones. Por ejemplo, el canal y lo que se ha desarrollado alrededor, los puertos, el ferrocarril, incluir la infraestructura ahora del aeropuerto de Tocumen para el movimiento de carga, y tenemos un centro logístico que no tiene ningún otro país de la región y que en este momento de recuperación post-pandemia, con la tendencia de nearshoring, de la cual ya han hablado en tu programa que yo sigo religiosamente, ya estamos posicionando a nuestro país como ese centro para las actividades de nearshoring, para esas empresas que tienen mercados en América Latina y el Caribe y que ahora quieren estar más cerca de esos mercados para producir cerca de los mercados. Estamos viendo cómo ha aumentado el costo del transporte marítimo de carga, lo que costaba antes un contenedor de China puesto en América Latina y lo que cuesta ahora, ¿no? Y eso abona a este interés de Panamá de ofrecer nuestro país como un centro de nearshoring, no solo para que la carga pase por aquí, sino para que se manufacture desde Panamá y eso genere los empleos con transferencia de conocimiento y de tecnología, los empleos que crean ese valor agregado doméstico en los productos de exportación de Panamá y que de aquí entonces lleguen a sus mercados objetivos más fácil, más rápido y más barato. Oiga, parece mentira, pero ya llevamos la mitad del segmento y solamente hemos estado en Texas. Una semana después, otra delegación a Perú. ¿Por qué se eligió Perú y esa misión que trae en concreto a Panamá? Bueno, una vez más, eso fue algo en la cual ProPanamá apoyó. En este caso específico, la Cámara de Comercio de Lima invitó a la Cámara de Comercio de Panamá. O sea, fue una iniciativa privada, no de gobierno. Correcto, de la Cámara de Comercio de Lima, invita a la Cámara de Comercio de Panamá para poder explorar oportunidades de exportación, de negocios y de inversión. Y la Cámara de Comercio entonces le pide a ProPanamá apoyo en esta misión. Fuimos 13 funcionarios de 13 instituciones diferentes y fueron más de 50 empresarios de la Cámara de Comercio. Yo te pudiera decir que hay grandes oportunidades entre ambos países. Los empresarios peruanos ven a Panamá, digamos que por el músculo de las empresas peruanas, que es un país de 33 millones de personas y que son un jugador importante dentro de la parte suramericana hispanoparlante, ven a Panamá como una plataforma para poder potenciar sus exportaciones al resto de la región, así como también de inversionistas y de empresarios que están viendo el centro financiero de Panamá por su estabilidad y por su robustez. Ahora bien, este encuentro se da en un momento de quiebre político en el Perú, no podemos llamarnos a engaño. Hay un interés de esos capitales de buscar nuevos hogares y Panamá sería ese potencial hogar, ¿o no tiene nada que ver el momento de quiebre político? Mire, la verdad es que, como le digo, vino a través de un esfuerzo privado para potencializar los negocios. Sí te puedo decir, Hugo, de que fueron 7 bancos con nosotros, fueron varias firmas de abogados, todos fue esto a través de la Cámara de Comercio. Claro. ¿No? Fue en la Cámara de Comercio a través de una invitación abierta que se hizo incluso en redes y te puedo decir que cada uno de los 50 empresarios o de los demás de 50 empresarios te pudiera decir las grandes oportunidades que hay y lo bien que le fue sobre temas concretos y específicos que creo que pudiéramos hacer como 52 programas de televisión. ¿Usted quiere abonar algo sobre el particular? Porque usted se quedó días más, unos días adicionales, y decirnos algo concreto que represente de inversión para Panamá en este encuentro o después de este encuentro. Bueno, primero quiero corregir que yo no estuve en Perú. En Perú fue el subdirector de la información ProPanamá. que había recibido, disculpe. Sí. Nosotros, bueno, ProPanamá tiene varias
personas que trabajamos allí. Entonces, en este caso, como yo había estado en Texas con el presidente, el subdirector, mientras tanto, fue el que apoyó a la Cámara de Comercio en el desarrollo de esta misión. Sí quiero decir que en total se llegó a más de 300 empresarios peruanos en diferentes eventos. ProPanamá firmó 2 convenios de colaboración, que es la forma como nosotros trabajamos, uno con la Cámara de Comercio de Lima y otro con la Cámara Binacional Perú-Panamá, para hacer más eventos futuros, algunos de los cuales se van a hacer virtuales y otros presenciales, porque estamos planificando una misión de Perú para Panamá, al igual que una misión de Texas para Panamá, como resultado de estas misiones que Claro, ya fue Panamá darle para allá. seguimiento. Ahora, le pregunto lo mismo que le dije al ministro, pero en otros términos. ¿Los capitales peruanos están nerviosos por este momento que están atravesando y están buscando nuevos lugares de tranquilidad? ¿Panamá es el escenario? Bueno, nosotros no podemos opinar por Perú. En este caso, creo que las autoridades peruanas Pero o después los del encuentro empresarios... algo tienen que haber Mire, pulsado los ustedes. empresarios peruanos sí están muy interesados, como dice el ministro, en conocer sobre Panamá, pero fue coyuntural. Es más, nosotros pues un poco el tema del anuncio del presidente y tal coincidió, no fue planificado, coincidió con nuestra visita. Nosotros no estamos viajando para que los países tengan una fuga de capitales. Nosotros estamos ofreciendo Panamá como un sitio donde ahora mismo existe paz social para el desarrollo. Pero usted sabe que a de algunos las le dieron esa inversiones. lectura, ¿no? Puede ser, pero Sin no embargo, era la razón por la cual sin embargo, se fue, porque igual vamos a ir a Colombia, o sea, ya está dentro de nuestro cronograma de trabajo Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, donde también México. se puede, México, donde se puede argumentar lo mismo, pero está en nuestro cronograma de trabajo porque son sitios que hemos identificado con potencial de inversión hacia Sin Panamá. embargo, hay cosas que valen la pena revisar, porque tenemos experiencia ya. Acabamos de verlo con una observación que hizo uno de los invitados sobre un asunto de visas. Y Ustedes lo oyeron. yo quisiera hacer 2 preguntas, una específica sobre un proyecto y otra en términos más generales. ¿Qué hemos aprendido después de la oleada de inmigrantes venezolanos? Porque entre estos inmigrantes hubo importantes inversionistas y se metieron en Panamá, se metieron en el negocio de bienes raíces comprando propiedades para establecerse en Panamá, pero hemos perdido. Yo soy de los que piensa que hemos perdido con la inmigración de venezolanos que hubiera podido radicarse en Panamá invirtiendo. ¿Qué hemos aprendido de eso? 1. Y ver el riesgo también de lo que ha pasado con las visas que ya no se pueden mantener. Y 2, De los países amigos. Exacto. Y 2, ¿por qué un gasoducto en momentos en que el primer mundo está poniendo todas sus velas al viento, está poniendo todas sus velas a que le pegue el viento de las energías renovables y limpias? Cuando toda la fuerza del primer mundo va hacia allá, Panamá está invirtiendo en un gasoducto. Ok, Perdón, pretende invertir en un gasoducto. ok, vamos con esa segunda primero. Primero que todo, Panamá no invertiría, sería una inversión privada en caso de darse y en caso de que el Canal de Panamá también esté de acuerdo en el proyecto. Eso es lo primero. Lo segundo es que ese gas no es para el consumo realmente panameño. Una parte pudiera ser para el consumo panameño al ser más competitivo el precio por los volúmenes que se pasa. Ese gas sería para Asia y la costa oeste de América, pero específicamente para Asia. Tercero, ¿por qué ellos que se dedican a esto todos los días, verdad, tienen que seguir vendiendo gas? Realmente es que hay que dividir, ¿verdad? Que no hoy por hoy hay una cosa que se llama energía y otro tema que se llama potencia firme. No voy a sonar demasiado técnico, pero la potencia firme es la que asegura que siempre tengamos energía. Cuando no hay viento, o cuando no hay agua, o cuando no hay sol. Porque nosotros, hoy por hoy, el mundo, no existen las baterías para poder almacenar efectivamente la energía. Sí. Entonces, la energía renovable es muy buena para energía, pero cuando existan las baterías para poder tener toda esta energía, entonces todo va a poder ser renovable. Por mientras, hoy por hoy, vivimos lo que tenemos en Panamá. Tenemos es búnker, tenemos es diésel.
El diésel es sumamente contaminante. Entonces, el gas es una energía de potencia firme, es decir, como una planta eléctrica, para que siempre tengas luz, mucho menos mala para el ambiente, mucho menos contaminante y mucho más económica. Es decir, que cuando hablamos de gas, estamos hablando en favor del medio ambiente para reemplazar el búnker, para reemplazar el diésel, y además es mucho más económico. Por eso es que estamos viendo inversiones como una planta de gas de $1.000 millones, que es la siguiente pregunta de Hugo, en Colón, que va a generar más de 3.000 empleos en Colón, 3.000 empleos directos y miles de empleos indirectos, pero que nos da potencia firme. ¿Qué reemplaza esa planta? No reemplaza el agua, no reemplaza el viento, no reemplaza la energía solar, reemplaza el diésel, el búnker, contaminante y caro. Eso tiene que ver con diversificar la matriz. El tema de la visa de inversionista, por favor. De las lecciones aprendidas. Exacto. Yo quisiera, ¿estamos ahuyentando a los inversionistas con estos cambios? Me hubiera encantado hablar más de Generadora Gatún, porque genera las condiciones para poder tener energía más económica y más limpia en un país que teníamos 8 años. Vamos a la visa inversionista, que se nos acaba el tiempo, ministro. De por algunas situaciones tener trancado completamente el sector energético. Y me gustaría hacer un programa solo para hablar de eso. En otra hablamos de eso. Sobre el tema de países amigos, primero que todo, cada una de las personas que tenían su estatus de residencia no lo pierden por temas de seguridad jurídica. Por lo que dijo el señor Aguilera no es cierto. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros en el país tenemos diferentes regímenes migratorios, ¿verdad? Y este gobierno ha apostado por tener diferentes niveles. El primero fue nómada digital, ¿verdad? Si tú ganas más de $3.000 fuera de Panamá, puedes vivir aquí y vivir por 18 meses aquí. ¿Okay? Eso es muy interesante para los nómadas digitales, que además, como dijo la embajadora, genera transferencia de conocimiento, más que ahora estamos digitalizando todo el país. El segundo nivel es países amigos. Es una inversión de $200.000, ¿verdad? Pero no tiene que ser todo patrimonial, puede ser financiado. Es decir, una persona, en este caso, países amigos, que se incluyó Perú, ¿verdad? Pudiera hacer una inversión de $50.000, financiar el resto de los $150.000 y por 2 años tienes una residencia provisional que para después poder tenerla permanente. Lo bonito también es que con todos los avances que se han dado en migración, demoraría 30 días, es decir, en 30 días pudieras tener una residencia provisional. Lo tercero, Hugo, en niveles, es que tenemos un programa también de residencia permanente para inversionista calificado. Es decir, que si inviertes más de $300.000 patrimoniales, es decir, sin financiamiento, tuvieras de inmediato, no provisionalmente, de inmediato la residencia permanente, y también puedes aplicar a través de un correo y en menos de 30 días también tienes esa residencia permanente. Y también hay otras formas, que es con invirtiendo en la bolsa de valores y cuentas bancarias. ¿Subimos la vara entonces? Lo que hicimos es no regalar la residencia panameña, que tiene un gran valor, porque también nosotros, para poder recuperar la economía, necesitamos traer capitales de personas que quieran invertir en Panamá. Podemos hablar del sector de construcción y cómo está, o el sector inmobiliario. Si eso no se reactiva, se transforma en un problema financiero. Claro. Aquí lo que necesitamos es poder resolver el tema inmobiliario, para entonces también ir generando más construcciones que vayan con las APPs, además en construcción, y con los programas del Ministerio de Obras Públicas. Alguien especialista en el tema inmobiliario va a estar con nosotros dentro de algunos segundos. Yo quiero robarme un minuto, señor productor, con el permiso también de los siguientes invitados, porque usted forma parte de la Junta Directiva de Panama Ports. Y son preguntas muy concretas y sencillas. Sí. Yo esperé como ciudadano que la parte panameña me dijera, nosotros aspiramos a esto con Panama Ports. Nunca se hizo. Nos dijeron, este es el resultado. ¿No hubo un plan de negociación nunca? ¿O sí hubo? Mire, Hugo, te lo resumo y después te lo leo. A ver. Los contratos con los puertos fueron hechos a 50 años, con un periodo de 25 años para revisar si se habían cumplido o no. 2 puertos, MIT y CCT, en el gobierno pasado, pasaron por esto en un día y no hubo un tema mediático. 2.
Pero esta fue una concesión de puertos, es muy diferente a lo que ellos tenían. Aquí el tema no es igualito. Son concesiones de puertos. Sí, pero ellos recibieron una estructura y a los Correcto. 25 años se revisaba. Y por eso, ¿Sí? por eso ellos tenían, ¿verdad?, un contrato diferente, Sí. con unas obligaciones diferentes. Ajá. Yo no estoy aquí para defender a Panama Ports. Yo soy representante del Estado en Panama Ports por los intereses del Estado y también en la autoridad marítima, que es donde realmente se toma la decisión, porque Hugo, quiero que sepas que Panamá está desprotegido al no tener un acuerdo de accionistas, al tener una minoría en un puerto como ese. Es por esto que estamos trabajando para poder tener un acuerdo de accionistas y podamos velar por los intereses del país. Eso es primicia, bueno por eso. Pero ustedes renovaron automáticamente, nunca pensaron en renegociar un acuerdo que ya se había renegociado varias veces. El contrato de Panama Ports tiene 70 páginas. Ah. Pocas personas se lo han leído. Hubo una revisión extensiva en la Contraloría General de la República, que es el ente que por ley y por constitución le toca revisarlo, y la decisión que se tenía que tomar en la Junta Directiva, que fue unánime y que en la cual participa el sector privado, era si habían cumplido o no para poder ir a la para poder tener la extensión automática. Te leo al final del día las 70 páginas. Sí. Con todo el audito de Contraloría, se resumen en 2 cláusulas. Esta cláusula, que es la más importante del contrato, y la 2.11. Sí. No te voy a leer las 2.11 porque no me va a dar el tiempo. No, es que ya pero estamos pasados. te voy a decir la 2.9, pero es muy importante para Adelante. el país que hablemos de la 2.9. Sí. Duración de la concesión. Este contrato tendrá una duración de 25 años, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia. Las partes convienen que este contrato se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas, Ministro, de acuerdo con este ministro, contrato. sí, La Contraloría cláusula le dijo- 2.11, sí. te pido, Sí. Hugo, que la leas posteriormente Sí. de este programa. Cuando leas la cláusula 2.11, yo soy ingeniero, es como me preguntes, ¿usted es ingeniero? Sí. Solo tienes que saber sumar y restar. Es que los barcos americanos de guerra, Ministro. puedan pasar por Panamá. O sea, fueron condiciones pactadas Contraloría, hace dijo, 25 años. Contraloría le puso el ganchito, es verdad. Pero fue un contrato que se renegoció 2 veces en los primeros 25 años. Ustedes nunca pensaron en renegociar, que fue la pregunta que le hice originalmente. Mira, Hugo, yo te voy a decir una cosa. El activo más grande que nosotros tenemos en este momento es la paz social y la estabilidad socioeconómico-política, ¿verdad? Había que el contrato, después que se revisó plenamente, si la Contraloría General de la República hubiera dicho que la empresa no cumplió, entonces la respuesta, lo que se hubiera analizado en la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá es cumplieron o no cumplieron, y en función de eso se renueva o no se renueva. Pero como hay una cláusula que Pero dice con que esa cláusula se renegoció antes. Le vuelvo a plantear, ¿nunca pensaron en renegociar? es que todas las veces que han renegociado los gobiernos anteriores fue en contra del país. Y podemos hablar de todos los gobiernos que fueron en contra del país. Ministro, no nos da el tiempo, estamos pasados, pero también se planteó en esta renegociación que ese punto de vista que usted está expresando obedece a que había un conflicto de intereses porque usted es director de la firma de abogados que representa a PPC. Mira, de la firma de abogados, ¿Sí? yo no Morgan y soy, yo Morgan. no soy abogado. ¿No? No, Está como director de esa firma. Yo soy director en la Autoridad Marítima y director y en en Morgan Panama y Morgan? Ports. En ambos, en Morgan y Morgan, yo no tengo nada que ver con Morgan Sí. y Morgan. Ahí tenemos información en pantalla que circuló en redes. Señor director, si la ponemos en pantalla, donde está, dice Morgan y Morgan y aparece el nombre del ministro. Sería interesante. Sí, circuló en redes, le mandé ahí la información, director. Bueno, no la tenemos en este momento. Yo no soy lamentablemente. abogado, no Sí. tengo Usted no forma nada parte. que ver con... ¿Había o no conflicto de intereses? No había conflicto de interés porque era en representación del Estado. ¿Tú sabes una cosa, Hugo? Sí. Lo más fácil hubiera sido tratar de alegar que hubiera algún tipo de conflicto de interés y no tomar la decisión valiente de acudir para ver cómo se jugaban por los mejores intereses de la República. Yo quiero que tú sepas Sí. que en 23 años
este país solo había recibido 5 millones de dólares de dividendos. Se pone orden para todo el pasado, se reciben 165 millones de dólares para el pasado, pero se pone un mínimo a futuro que sea lo más alto, entre 7 millones, que son 175 millones, o el 10% de la utilidad. Termino. Por favor. Solamente en este primer año se va a recibir un mínimo de 7 millones de dólares. Eso es 40% más de lo que recibimos en todos los otros 24 años juntos. En el primer año, eso va a pasar. ¿Usted como panameño se siente satisfecho de lo que se logró con Panama Ports? En función de las condiciones que habían. Los funcionarios públicos realmente solo pueden hacer lo que la ley dice. Gracias, señor ministro. Te insto a que leas el artículo 2.9 y el artículo 2.11. Y después aquí lo hemos leído varias veces en varios programas. Gracias, señor ministro. Gracias por haber estado también con nosotros, Carmen Gisela Vergara. Pausa. Le robamos unos segundos al siguiente segmento, pero ponemos en perspectiva el tema inversiones. Y si da tiempo para Panama Ports también. En segundos. Seguimos en debate abierto, ponemos en perspectiva lo conversado con los ministros respecto a inversión. Realmente se ve como algo concreto lo que dejaron sobre la mesa. Nos acompañan representantes de dos sectores distintos, el sector trabajador, Mariano Mena, exsecretario general de la CGTP, y la presidenta de APD, por un periodo más. Un periodo más. Elisa Suárez. Gracias a las dos por estar aquí. Yo aprovecho porque en el segmento anterior se nos traspapeló esta información que dio vuelta, fue primera plana, etcétera. Esta es la supuesta directiva de la firma de abogados Morgan & Morgan. Y si usted se fija en la parte de los directores, aparece el ministro José Alejandro Rojas. Y de ahí la pregunta del tema de conflicto de intereses. Antes de irse, el ministro insistió en que por favor le hiciéramos la aclaración. Dice, yo no soy abogado, no soy director de Panamá, de Morgan & Morgan, no pertenezco a la representación, no tenía dos sombreros en la negociación. Fue lo que nos dijo el ministro antes de irse. Sí, pero entendí que él nunca ha representado a Morgan & Morgan. Exacto, y que no. La puerta era para que este bulo fuera aclarado, me explico. De eso se trataba, ¿no? Pero bueno, ya, cerremos ese capítulo. ¿Sienten que quedó algo en concreto de estas dos misiones, Texas, Perú? Bueno, la retroalimentación que yo he tenido de los que fueron es que definitivamente tenemos una línea de oportunidad importante que debemos seguir buscando y que ya nosotros en Panamá hemos vivido. O sea, no podemos negar, y es triste decirlo, que a situaciones conflictivas políticas de los diferentes países de América Latina, Europa y América del Norte, porque también tuvimos migraciones de Canadá en algún momento en este país, de Europa, muchos españoles, por ejemplo, siempre ha sido Panamá un lugar idóneo para venir a invertir. Lo importante en este momento, yo creo que lo que tenemos que transmitir es nuestra paz social. Ojo con eso, no la podemos perder porque es un activo importantísimo. O sea, yo no voy a salir de mi país porque estoy perdiendo en ese país mi paz social para venir a otro que esté en riesgo. Ojo, cuidado. Así que sí tenemos grandes oportunidades, pero tenemos que facilitar el proceso. Por ejemplo, como nuestra propia inversión. Burocracia extravagante y excesiva, sacar eso del contexto y facilitar esa inversión nacional e internacional que es importantísimo. ¿Vamos en la vía correcta con estas misiones y los resultados que nos pusieron sobre la mesa, don Mariano? Mira, desde mi perspectiva, creo que Panamá tiene muchísimas oportunidades. Una de ellas, o la más valiosa de todas ellas, es digamos, el valor de la persona, es decir, Panamá como país. Y en ese sentido, creo que oportunidades tenemos. ¿Vale la pena? O sea, yo creo que este tipo de misiones valen la pena hacerse. No solo con este gobierno, es decir, los distintos gobiernos tenemos la necesidad, frente a lo que requiere el país, de, digamos, de promover, si pudiéramos decirlo de alguna manera, de vender las oportunidades que Panamá brinda. Pero eso requiere de que también hagamos los ajustes necesarios y que quitemos del camino todo eso que nos ha venido, que hemos venido cargando al hombro, es decir, todo el tema este de la burocracia, todo el tema este de la impunidad, todo el tema este de ¿cómo se llama?
tema de la justicia, el no sé. problema de la justicia. Ok. Es decir, hay una serie de situaciones que tenemos que arreglar para que efectivamente podamos vender las oportunidades que Pero tiene el hemos país. aprendido algo. La última ola migratoria fue de venezolanos. O seguimos siendo un país de la fiebre del oro, que la gente viene corriendo a Panamá, pasa por aquí y se va. ¿Seguimos con la fiebre del oro o somos un país donde los inversionistas pueden quedarse a apostar al futuro? Bueno, es que eso es lo importante. Hay que ser consistentes con lo que hacemos. No podemos divagar. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros tenemos un país de método quinquenal. Cada 5 años vienen los gobiernos y cambian todas las estructuras. Cambian los empleados, cambian a los ministros, cambian la filosofía. Eso tiene que acabar. Y eso se hace, y ustedes lo saben, con políticas de Estado que trasciendan, ¿verdad?, presidencias. Aquí es donde tenemos que tener la visión de país que nos siento yo que tenemos que profundizar. Es el momento adecuado. Cuando usted está en una crisis, cuando usted está en el piso, que ya no puede ir más para abajo, es cuando usted toma las decisiones de Estado necesarias. Hay que tomar las decisiones de Estado para que esa inversión sea perecedera y que sea permanente. Recordemos una cosa, las 2/3 partes del Producto Interno Bruto de Panamá es de inversión privada y de esa el 50% es de la inversión extranjera. Y si nosotros no hemos aprendido la lección todavía, entonces vamos a tener situaciones complicadas porque requerimos de esa inversión, por supuesto, para poder echar adelante el país. Ojo, aquí la enseñanza es en 2 vías. Que hayamos aprendido como país, los ciudadanos todos, y que también hayan aprendido las autoridades. ¿Qué lectura tiene don Mariano? ¿Han aprendido, están tomando los correctivos las autoridades? Y usted ve que la sociedad, el tema de la inversión extranjera, ya ha pasado, o digamos que la xenofobia que algunos pensaron o quisieron sembrar, ¿ya es cosa del pasado o usted lo ve ahí todavía como un peligro? No, yo creo que peligro tenemos, definitivamente. Creo que los correctivos que hay que tomar en materia de corrupción, que ojo, la corrupción es en 2 vías. La corrupción es del que corrompe como o el que propone como el que recibe. Es decir, no es una cosa que... Y aquí hay de todo. Es decir, si un empresario no propone o un empleado público no pide, el empresario no da, o al revés. Claro, es en 2 vías. Es en 2 vías. Entonces, el Estado tiene que asumir posiciones muy duras y el corrupto tiene que ir a la cárcel. La empresa corrupta tiene que ser sancionada. Yo se lo voy a poner de otra manera porque el tema xenofobia a veces no queremos tocarlo mucho, pero me decía un italiano, yo me siento incómodo en Panamá. Y era un inversionista. ¿Por qué? Precisamente porque había mucho discurso en contra del extranjero. ¿Usted cree que ya hemos aprendido que necesitamos capital extranjero? Y no sé si esas medidas que tomó el gobierno ustedes las toman como buenas, es un paso hacia atrás, no sé. ¿Cómo la ven? Bueno, es que definitivamente nosotros como un país de tránsito, somos un país crisol de razas. Yo no entiendo mucho ese tema de verdad, o sea, en qué esa xenofobia es inadmisible en el mundo global en el que vivimos. Y mucho menos si esa inversión que viene es capital fresco para que mis panameños trabajen. Entonces, no lo puedo entender. Pero lo que sí puedo entender, y sí te lo digo, es que flexibilizar, por ejemplo, estos pasaportes o estas visas que se dan para que vengan los inversionistas son importantes. Sí hemos subido, yo pienso que sí hemos subido el nivel de quién queremos traer a Panamá, que también es importante. No es cualquiera. Yo creo que hay todos los países protegen a su país de quien venga. Ese ha sido un correctivo, entonces. Ese ha sido un correctivo. Es prudente, pero nosotros, y ahí comparto totalmente con el compañero Mena, que nosotros también tenemos que entender que Panamá tiene que hacer correcciones. Correcciones específicas en seguridad jurídica, en transparencia, en hacer las cosas bien. La justicia tiene mucho que ver en esto, así que yo creo que el presidente tiene ahorita una oportunidad importantísima. Recuerde que viene el nombramiento de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una oportunidad valiosa para ir renovando todas esas cosas. Poner los pantalones largos de república, de eso se trata. ¿Hay un país con la seguridad ciudadana adecuada para el clima de inversión que se quiere crear? Respuesta cerrada para los dos, ¿sí o no? Yo creo que nos falta. ¿Qué dice usted? Estamos mucho mejor que otros, aprovechemos la oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad. Regresamos en segundos, tenemos que analizar la situación en que nos encontramos con la pandemia. Pendientes, tenemos una especialista que ve el tema de manera globalmente local. En segundos, la doctora Marta Illueca.
Y cerramos debate abierto hoy dando un vistazo globalmente local a la pandemia. Nos acompaña la doctora Marta Illueca. Ella está en los Estados Unidos, investigadora clínica. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias, amigos panameños y panameñas. Muchas gracias por incluirme nuevamente en su programa. Por favor, siempre orientador. Y quiero comenzar con el hecho de que, bueno, aprovechando el hecho de que usted está en Estados Unidos, ha habido un reenmascaramiento, por utilizar un neologismo. Se han vuelto a poner las máscaras. Denos el panorama completo de esta decisión, porque hay versiones de que los que estaban vacunados están transmitiendo el virus. Díganos exactamente qué es lo que ha pasado, doctora. Claro que sí, esa es la pregunta del millón, y hasta el viernes 30 de julio, digo la fecha porque yo sé que a veces pues, el programa se transmite en un día diferente. Las declaraciones del doctor Anthony Fauci referente a las medidas que recomienda el Centro de Enfermedades y Prevención en los Estados Unidos, la CDC, ha sido un poquito malinterpretado. ¿Qué quiere decir esto del reenmascaramiento en Estados Unidos? Se refiere a que aquellas personas que estando vacunados pudieran enfermarse con la COVID, y eso está por el orden de 1 en 1000 vacunados hasta ahora. O sea que son cantidades mínimas, pero son importantes. Esas personas que están infectadas a pesar de la vacuna, 1 en 1000 más o menos, pueden transmitir el virus a la misma velocidad y a la misma magnitud que los no vacunados. Pero esa es una minoría, El 99% de las muertes en Estados Unidos ahora mismo por la COVID son personas no vacunadas, y el 97% de los hospitalizados por la COVID en Estados Unidos son personas no vacunadas. En Panamá tenemos 2 vacunas muy efectivas, Pfizer y AstraZeneca, y hemos visto un 99.7% de éxito contra la enfermedad en las 2 vacunas. Entonces, la variante Delta, que es la que ha causado problemas acá en Estados Unidos, la que hace que las personas todavía dentro de espacios cerrados, no en su casa necesariamente, en espacios cerrados públicos, vuelvan a usar la máscara. Esa variante Delta todavía no se ha tomado el medio de Panamá. Entonces tenemos que apurarnos, Hugo, tenemos que apurarnos a vacunar a la mayoría de las personas que podamos en Panamá para contener entonces este crecimiento y esta posibilidad que la variante Delta se multiplique en Panamá. A propósito de apurarnos, en estas 2 últimas semanas, casi 1 millón de dosis han sido aplicadas. ¿Es suficiente? ¿Hay que ir más rápido todavía? Bueno, primeramente me siento yo muy, muy esperanzada, porque he visto que las poblaciones menores de 50 años se han abocado a ir a vacunarse, ¿no? Y esto es por la oportunidad que el gobierno ha dado con la vacuna de AstraZeneca. Pero tenemos que seguir. Es fabuloso, la noticia es muy esperanzadora ver que las vacunas de AstraZeneca ya casi se han acabado, creo, las dosis, las que están disponibles, pero todavía hay dosis de Pfizer que necesitan ser usadas para salvar vidas. Entonces yo creo que son buenas noticias, pero no podemos perder el momentum, ¿no? Como decimos, hay que seguir. También tenemos que hacer un mejor trabajo, Hugo, invitando a la vacunación. En mi viaje más reciente a Panamá, hice 3 o 4 manejadas al interior de la República, y no hay un solo letrero en la carretera interamericana que invite a la vacunación. Por favor, tenemos, así como está la gente malinterpretando información y asustando a la gente para que no se vacune, oiga, hablemos con la verdad, con la ciencia, pongamos letreros invitando a la vacunación en Panamá. Doctora, buen día. Le habla Danilo Toro. ¿Cómo está, Danilo? Bien, bien. Doctora, usted ha tenido muchas entrevistas en este país, pero hace un año, no sé si recordará, yo le hice una pregunta y usted me contestó, lo vio como con cierta visión de quimérico. Yo le preguntaba que si íbamos a llegar al escenario de considerar un cóctel de vacunas, que si había la posibilidad de que uno el día de mañana pues se pudiera poner una vacuna y otra, y veo que hoy día ya es una discusión planteada por la ciencia en términos reales. ¿Cómo considera entonces esa posibilidad? Porque
ahorita tenemos la vacuna. No sabemos cuándo vamos a dejar de tenerla, no sabemos cuál es el futuro mercadológico de la vacuna y al final habrá que considerar ese cóctel de vacuna si es viable o no. ¿Qué piensa ahora, un año después? Sí, bueno, Danilo, gracias por refrescarme la memoria. Afortunadamente les puedo decir que mi posición no ha cambiado mucho, excepto que ahora tenemos un año más de información, ¿no? Las vacunas idealmente deben completar su ciclo con la misma vacuna. O sea, esa es la forma como han sido estudiadas, como han sido autorizadas. Pero hay una variedad de razones ahora, un año más tarde, por la que en algunos lugares, y esto no es oficial ni es una posición avalada por autoridades como la Organización Mundial de la Salud todavía oficialmente, o la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, hay una variedad de razones. Una es la disponibilidad. La otra es que las variantes del coronavirus han afectado en algunos países la efectividad de algunas vacunas. Y la otra razón, por supuesto, es este miedo desproporcionado que ha salido cuando hay efectos adversos raros y poco frecuentes que hacen que algunos lugares decidan que, bueno, ya no voy a usar esta, vamos a seguir con la otra. Entonces, un año después, ya se está viendo esa práctica, pero todavía no tenemos data suficiente, Danilo, para decir que vale o que no vale. Sí hay data que indica que cuando se da una vacuna de una clase y se da la otra, puede aumentar el grado de inmunidad, pero eso se está ahora mismo debatiendo y se está descubriendo sobre la marcha. Entonces, pregúntamelo de nuevo en 2 o 3 meses para ver. Doctora, también otro hecho internacional que quiero enfocar en Panamá. Israel decide tercera dosis para sus adultos mayores de 60 años. También está allá en el panorama la variante Delta, que no tenemos todavía, gracias a Dios, en el país. El punto es cómo interpretamos este hecho y lo enfocamos en el país. ¿Cómo lo debemos ver los panameños? Bueno, en cuanto a Israel, Israel está ya por el orden ahí, un poquito más arriba, creo que del 50% de vacunados. Había una comunicación oficial del primer ministro, Naftali Bennett, que ya se ha pronunciado referente a los vacunados y a los no vacunados. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen mayor vulnerabilidad con esta nueva variante Delta específicamente, entre ellos se cuentan los mayores, los adultos mayores, ¿no? Las personas inmunosuprimidas y los no vacunados. Entonces, ¿qué se está haciendo en Israel? Hay una serie de mandatos y quiero aclarar también, Hugo y Danilo, que yo en ningún momento estoy hablando de obligatoriedad legal. Cada persona tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su vida. Lo que no tienen derecho es a decidir qué hacen con la vida de los otros, ¿no? Entonces, en Israel ya hay medidas específicas a favor de los vacunados que van a afectar a los no vacunados porque hay que proteger entonces a los que sí quieren ser solidarios. Por ejemplo, ya los que en Israel no quieran vacunarse ya no van a poder entrar tan libremente a lugares públicos como parques de diversiones, como el cine, como la sinagoga, imagínense, juegos de fútbol, etcétera. Se les va a exigir que se hagan la prueba regularmente y estas pruebas no son baratas. Estas pruebas no son baratas, cuestan más de $50 cada una y no lo va a pagar el Estado, ¿no? Entonces, sí se está tratando de proteger entonces a los adultos mayores porque hay esta cantidad de gente que todavía no se vacuna y que esos son el caldo de cultivo para estas nuevas cepas. Entonces, tenemos que ver esto desde el punto de vista de que los vacunados tenemos que proteger a los no vacunados y los vacunados tenemos que ver cómo protegemos a nuestros adultos mayores. Así que esta serie de medidas se está extendiendo en el mundo. Acá en Estados Unidos, les voy a dar unos ejemplos. Google, Netflix, Facebook, Lyft, Uber, Twitter, Washington Post, Morgan Stanley, no van a permitir trabajadores en esas compañías si no se han vacunado. Y el presidente Biden ya anunció oficialmente en Estados Unidos que todo personal que trabaja para instituciones federales y militares tiene que estar vacunado. El que no se quiera vacunar, ¿qué le va a pasar? Va a tener que someterse a pruebas regulares y si es viajero,
también pues tendrá que observar cuarentena en ciertos países. Entonces, lo que estamos viendo pues es esta segregación. Nuevamente, se respeta el derecho de los no vacunados, pero los no vacunados tienen que respetar el derecho a la vida de las otras personas que ellos pueden afectar por estar transmitiendo el virus. Doctora, luego de esta vacunación masiva en Panamá que le llamamos barrido, ¿cuándo se verá el impacto en las cifras? Sí, es importante mencionar que en Panamá todavía la variante Delta no es tema en el sentido de que no ha tomado cuerpo. Por eso es que es tan urgente aumentar la vacunación en Panamá, porque lo que sí tenemos en Panamá son variantes suramericanas. Acuérdense de la variante brasilera, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tuviéramos ese nivel, ese número mágico de 70% o más, podríamos entonces ver una baja en las estadísticas, porque las estadísticas son de no vacunados. Entonces, si disminuimos el número de no vacunados, todas estas estadísticas problemáticas van a bajar. Generalmente se habla de 2 semanas, pero desafortunadamente en 2 semanas no vamos a tener ese número que queremos tener. Entonces vamos a tener que esperar 1 o 2 meses probablemente para ver el efecto, pero se trata más que todo de cómo disminuimos el porcentaje de no vacunados y cómo entran en razón. Las personas que son contra la vacuna tienen sus derechos, pero no manipulen la información, no Doctora, la saquen del contexto. Gracias, doctora. Creo que con sus aportes se orienta mucho en esa línea. Por eso hemos conversado con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por atendernos en la distancia. Bendiciones. La doctora Marta Illueca, con ella concluimos hoy. Don Danilo, un programa de mucha información. Sí, y debate también. Debate interesante. El próximo domingo, primero Dios, estamos juntos otra vez. De aquí entonces nos seguimos regalando el mejor día de nuestras vidas. Bendiciones.